El fútbol moderno se originó en Inglaterra a mediados del siglo XIX. La Copa Mundial de la FIFA es el evento deportivo más visto y seguido en el mundo, con una audiencia estimada de miles de millones de personas. El estadio más grande del mundo es el Estadio Rungrado 1 de Mayo en Corea del Norte, con una capacidad de más de 114,000 espectadores. El balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA se llama Telstar, y fue utilizado por primera vez en el torneo de 1970 en México. Pelé es el único jugador que ha ganado 3 Copas Mundiales de la FIFA: 1958, 1962, 1970. El gol más rápido en la historia de la Copa Mundial fue marcado por Hakan Şükür de Turquía, apenas 11 segundos después del pitido inicial en el partido contra Corea del Sur en 2002. El jugador que más goles ha marcado en la historia de la Copa Mundial es Miroslav Klose de Alemania, con 16 goles. El jugador más joven en marcar en una Copa Mundial es Pelé, quien tenía 17 años y 239 días cuando anotó su primer gol en el torneo en 1958. El primer partido internacional de fútbol se jugó en 1872 entre Escocia e Inglaterra. El Real Madrid es el club con más títulos de la Liga de Campeones de la UEFA, con 13 títulos hasta 2022. El futbolista con más títulos de la Liga de Campeones de la UEFA es Cristiano Ronaldo, con 5 títulos. El jugador más caro de la historia del fútbol es Neymar, transferido del Barcelona al Paris Saint-Germain por 222 millones en 2017. El término sombrero se utiliza en el fútbol para describir cuando un jugador marca 3 goles en un mismo partido. El récord de más goles marcados en un solo partido de la Copa del Mundo lo tiene Oleg Salenko de Rusia, quien anotó 5 goles contra Camerún en 1994. El récord de más goles marcados por un solo jugador en un partido de la Liga de Campeones de la UEFA es de Lionel Messi y Luis Adriano, quienes anotaron 5 goles cada uno en un solo partido. El jugador más viejo en participar en un partido de la Copa Mundial de la FIFA es Essam El Hadary de Egipto, quien tenía 45 años y 161 días en el Mundial de 2018. El club más antiguo del mundo es el Sheffield Football Club, fundado en Inglaterra en 1857. El fútbol femenino se jugó por primera vez en 1895 en Escocia. La Bota de Oro se otorga al máximo goleador de las ligas europeas en una temporada. El trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA se llama la Copa Jules Rimet, en honor al expresidente de la FIFA que la creó. El récord de más goles marcados en un año calendario lo tiene Lionel Messi, con 91 goles en 2012. El futbolista más condecorado de la historia del fútbol es Dani Alves, con más de 40 títulos a nivel de clubes y selección. El futbolista más joven en debutar en la Liga de Campeones de la UEFA es Celestin Babayaro, quien debutó a los 16 años y 87 días. La final de la Copa del Mundo de la FIFA de 1950 entre Uruguay y Brasil en el Estadio Maracaná es conocida como el Maracanazo. El término hat-trick se utiliza cuando un jugador marca 3 goles en un mismo partido. El jugador que más veces ha ganado el Balón de Oro de la FIFA es Lionel Messi, con 7 premios. El Mundial de Fútbol de 1966, celebrado en Inglaterra, fue el primero en ser televisado en color. El árbitro que ha dirigido más finales de la Copa del Mundo de la FIFA es el italiano Pierluigi Collina, con 2 finales, 1998 y 2002. El futbolista más longevo en jugar en la Liga Premier de Inglaterra es John Burridge, quien jugó a los 43 años y 162 días. El gol olímpico es un gol marcado directamente desde un saque de esquina, llamado así porque se convirtió en un gol en los Juegos Olímpicos de 1924 por el uruguayo Cesare Onchari. El equipo con más títulos en la historia de la Serie A italiana es la Juventus, con más de 30 títulos. El término póker se utiliza en el fútbol cuando un jugador marca 4 goles en un mismo partido. El récord de más títulos de la Premier League inglesa lo tiene el Manchester United, con 20 títulos. El récord de más goles marcados en una sola temporada de la Premier League inglesa es de Alan Shearer, quien marcó 31 goles en la temporada 1994 a 1995. El récord de más goles marcados en una sola temporada de la Liga Española es de Lionel Messi, con 50 goles en la temporada 2011-2012. El futbolista con más partidos jugados en la historia de la Liga Premier inglesa es Gareth Barry, con más de 650 partidos.
El récord de más goles marcados en una sola temporada de la Bundesliga alemana es de Gerd Müller, con 40 goles en la temporada 1971 a 1972. El «gol del siglo» es un término utilizado para describir un gol memorable y excepcional, como el gol de Diego Maradona contra Inglaterra en el Mundial de 1986. El jugador con más títulos de la Liga de Campeones de la UEFA es Francisco Gento, quien ganó la competición 6 veces con el Real Madrid. El gol más rápido en la historia de la Liga de Campeones de la UEFA fue marcado por Roy Mackay del Bayern de Múnich en 10 segundos contra el Real Madrid en 2007. El futbolista con más partidos jugados en la historia de la selección brasileña es Cafu, con más de 140 partidos. El futbolista con más partidos jugados en la historia de la selección alemana es Lothar Matthaus, con más de 150 partidos. El término «panenka» se utiliza cuando un jugador ejecuta un penalti con un disparo suave y colocado al centro de la portería. El futbolista con más partidos jugados en la historia de la selección española es Sergio Ramos, con más de 180 partidos. El gol más lejano en la historia del fútbol fue marcado por el portero Asmir Begovic, desde su propia área en un partido de la Premier League inglesa en 2013. El récord de más títulos de la Liga Española lo tiene el Real Madrid, con más de 30 títulos. El futbolista con más partidos jugados en la historia de la selección argentina es Javier Mascherano, con más de 140 partidos. El futbolista con más partidos jugados en la historia de la selección inglesa es Peter Shilton, con más de 120 partidos. El futbolista con más partidos jugados en la historia de la selección francesa es Lilian Thuram, con más de 140 partidos. El término «cabezazo» se utiliza cuando un jugador golpea el balón con la cabeza para marcar un gol. El futbolista con más partidos jugados en la historia de la selección italiana es Gianluigi Buffon, con más de 170 partidos. El futbolista con más partidos jugados en la historia de la selección holandesa es Wesley Sneijder, con más de 130 partidos. El término «rabona» se utiliza cuando un jugador patea el balón cruzando una pierna por detrás de la otra. El futbolista con más partidos jugados en la historia de la selección portuguesa es Cristiano Ronaldo, con más de 180 partidos. El término «maradoniano» se utiliza para describir algo que es excepcional o extraordinario, en referencia a la habilidad y estilo de juego de Diego Maradona. El futbolista con más partidos jugados en la historia de la selección alemana es Lothar Matthaus, con más de 150 partidos. El término «centro» se utiliza cuando un jugador envía el balón desde los costados hacia el área de gol. El futbolista con más partidos jugados en la historia de la selección belga es Han Vertonghen, con más de 130 partidos. El término «línea de gol» se utiliza para describir la línea que delimita el área de gol y determina cuándo un balón ha cruzado completamente la meta. El futbolista con más partidos jugados en la historia de la selección uruguaya es Maximiliano Pereira, con más de 140 partidos. El término «penalti» se utiliza para describir una falta cometida dentro del área de gol, lo que resulta en un tiro libre directo desde el punto de penalti. El futbolista con más partidos jugados en la historia de la selección sueca es Anders Svensson, con más de 140 partidos. El término «pase» se utiliza para describir cuando un jugador entrega el balón a un compañero de equipo. El futbolista con más partidos jugados en la historia de la selección danesa es Peter Schmeichel, con más de 120 partidos. El término «defensa» se utiliza para describir a los jugadores cuya principal función es proteger la portería y evitar que el equipo contrario marque goles. El futbolista con más partidos jugados en la historia de la selección mexicana es Claudio Suárez, con más de 170 partidos. El término «delantero» se utiliza para describir a los jugadores cuya principal función es marcar goles. El futbolista con más partidos jugados en la historia de la selección suiza es Heinz Hermann, con más de 110 partidos. El término «medio» se utiliza para describir a los jugadores cuya función es tanto defender como atacar y conectar la defensa con el ataque. El futbolista con más partidos jugados en la historia de la selección japonesa es Yasuhito Endo, con más de 150 partidos. El término «fuera de juego» se utiliza para describir una posición en la que un jugador está más cerca de la portería contraria que el balón y la penúltima defensa en el momento en que se realiza el pase hacia él. El futbolista con más partidos jugados en la historia de la selección coreana es Hong Myung-bo, con más de 130 partidos.
El término árbitro se utiliza para describir a la persona encargada de hacer cumplir las reglas del juego y tomar decisiones durante un partido de fútbol. El futbolista con más partidos jugados en la historia de la selección croata es Darijo Serna, con más de 130 partidos. El término árbitro asistente se utiliza para describir a las personas encargadas de ayudar al árbitro principal en la toma de decisiones durante un partido de fútbol. El futbolista con más partidos jugados en la historia de la selección polaca es Jakub Błaszczykowski, con más de 110 partidos. El término tarjeta amarilla se utiliza para describir una sanción disciplinaria que se muestra a un jugador como advertencia por cometer una falta o conducta antideportiva. Hay muchas más curiosidades sobre el fútbol, pero lo dejaré para otro vídeo, así que suscríbete para no perdértelo.